Te adoramos, Señor Jesús. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Sí, Señor, tú eres el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Que Jesús te adoro. Te adoramos, Jesús, por lo que hiciste en mí. Gloria al Rey. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. A ti sea la gloria, Rey. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor. A ti sea la gloria, Jesús. Tú eres digno de toda gloria, Señor. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Así, Señor. Tú eres digno, Señor, de toda gloria. Gracias sublime. A ti sea la gloria, Jesús. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te exaltamos, Señor Jesús. Tú eres digno de toda gloria, Jesús. Te exaltamos, levantamos nuestra voz en esta tarde, Señor, en adoración. A ti sea la gloria, Jesús. Por los siglos de los siglos, Señor, tú reinas. Amén. Te damos una ofrenda de palmas, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Aleluya. Voy a poder cambiarme aquí mi micrófono. Se disculpe. Dios, amados hermanos, amada iglesia que nos acompaña esta tarde. Me da mucho gusto poder estar en este tiempo con usted. Amén. Así que yo quiero empezar esta tarde con la porción de la Escritura. Quiero que me acompañe al Evangelio según San Lucas, capítulo 21, y que podamos reflexionar en esta tarde en esta palabra de parte de Dios. Amén. Así que me acompáñeme ahí al capítulo 21.
Yo quiero platicarles acerca de un tema que tiene que ver con los cambios. Con los cambios que creo que son necesarios muchas veces en nuestras vidas. Es importante estar constantemente haciendo cambios, y más cuando vemos que los tiempos también están cambiando. No nos podemos conformar, no nos podemos quedar haciendo lo mismo, pensando lo mismo, con los mismos hábitos, con las mismas costumbres. La palabra nos enseña muy puntualmente, y esa es la reflexión de esta tarde, que podamos juntos ver lo que dice la palabra acerca de lo que pasaría, de lo que vendría en esos tiempos en que estamos viviendo. La palabra de Dios, como siempre hemos dicho, es una palabra profética, una palabra que nos advierte, nos avisa acerca de muchos acontecimientos que hoy podemos estar viviendo. Así que esta tarde yo quiero compartirte, quiero que juntos podamos entrar en la reflexión de estos puntos que me parecen muy puntuales. Yo sé que hay una gran inquietud respecto de lo que estamos viviendo como humanidad, y que muchas preguntas están constantemente saltando. Llevamos aproximadamente, días más, días menos, aproximadamente 3 meses desde que empezó de manera muy acentuada ese tema de la pandemia, y hay mucha gente constantemente preguntándose a veces la misma pregunta, y hay mucha gente con muchas respuestas. Pero cuando oraba a Dios en esta semana para poder compartir este mensaje, el Señor inquietaba mi corazón respecto de lo que estamos leyendo, respecto de lo que estamos escuchando. Y quiero que sepa que el Señor está hablando muy claramente hoy a su iglesia. Y no tan solo a la iglesia, sino está hablándole a una nación completa. Y no tan solo una nación, sino a toda una humanidad. El Señor me llevaba a leer la palabra de Dios. Y cuando el Señor me mostró en este capítulo 21 de Lucas, que quiero que me acompañe ahí para que lo podamos leer, yo puedo observar cómo Dios empieza a hablar acerca de este tiempo. Empieza a advertir y empieza a enseñar cuál debe ser la reacción, cuál debe ser la respuesta de la iglesia ante inminente situación que estamos viviendo. Así que yo quiero que me acompañe ahí al al versículo 7. Dice Lucas 21:7, dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Dice la palabra del Señor que sus discípulos que estaban ahí junto con él, dice que Jesús empezó a predecir o a hablar acerca de la destrucción del templo, y empezó a hablar acerca de los últimos tiempos, y que sus discípulos que estaban con él le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Sí? Dice que le preguntaron: ¿cuándo va a suceder todas estas cosas de las cuales nos hablas? Dice la palabra del Señor que entonces Él les dijo que iban a venir gentes en su nombre diciendo que ellos eran el Cristo, y entonces empieza a advertir Jesús: no les hagan caso. ¿Sabe por qué? Porque lo que está enseñando Jesús es que hay cosas, o hay personas, o hay sucesos que se parecen a los últimos tiempos, y mucha gente va a querer aprovechar la ocasión para decir: ese es el tiempo, y van a empezar a querer engañar, van a querer aprovecharse de los tiempos. Es lo que está diciendo Jesús. Pero dice más adelante Jesús: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, dice, no te alarmes, porque es necesario que estas cosas, dice, acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino.
y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas esas cosas os echarán mano y os perseguirán. Dice, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados, dice el Señor, ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y dice el versículo 13, y esto os será ocasión para dar testimonio. Dice el versículo 14, proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Amada iglesia, quiero que sepas que cuando empieza este capítulo 21, más bien el versículo 7 de este capítulo 21, la primera reacción que tienen los discípulos es hacer una pregunta. ¿Y cuáles son las señales? ¿Cómo sabremos que es el tiempo? ¿Sabes? Ese es el tiempo en que mucha gente estamos preguntando, Señor, danos o muéstranos una señal. Señor, enséñanos qué pasaría, cómo sabremos. Y la palabra está siendo muy clara en esta hora. Si tú lees el capítulo 21, Dios está hablando de cómo sucederían esas cosas. Así que lo primero que sucede en el corazón de todos es la pregunta, Maestro, ¿cuándo será esto? Esa pregunta es natural, esa pregunta es propia de todos aquellos, ¿verdad?, que de pronto vemos las circunstancias, pero el Señor dice, no se engañen, pongan atención. Dice, pongan atención que no sean engañados, porque mucha gente se va a levantar en mi nombre, mucha gente les va a decir, dice, vengan conmigo porque yo soy el Cristo. Y dice, Señor, todavía no es el tiempo. Pero agrega el Señor, en el versículo 14 me llama la atención cómo Jesús empieza a hablar sobre un tema que es el tema central de este mensaje. Y empieza a decir, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Amada iglesia, Dios está preparando en ese momento, desde esa época, el corazón de la iglesia para que nosotros como tales podamos también saber cómo responder. Y no tan solo responder de palabras, sino cómo reaccionar, cómo actuar, cómo conducirnos en estos tiempos donde lo que escuchamos, donde lo que vemos, donde vemos muchas cosas que antes no veíamos. Y dice la palabra, proponte en tu corazón, es la palabra que dice Jesús. La palabra de Jesús dice, proponte en tu corazón no pensar antes cómo habéis de responder. ¿Sabes, amada iglesia? Alguien dijo una vez que los hábitos son como una máquina que hacen todo mecánicamente. El hábito, decía esta persona, es como una máquina que hace todo mecánicamente. Pero cuando se trata de enfrentar algunos cambios en nuestras vidas, los hábitos pueden ser contraproducentes. ¿Sabes por qué lo comento? Porque cuando escucho a Jesús decirle a los discípulos, propónganse en su corazón, no pensar antes cómo habéis de responder, creo que Jesús está advirtiéndoles, está preparándoles para que no reaccionen como habitualmente podíamos responder, sino que dejemos a un lado nuestros hábitos o nuestra forma de pensar habitual y podamos permitir que el Espíritu Santo en estos tiempos, más cuando vemos que los tiempos se acercan, creo que es tiempo de entonces permitir que el Espíritu Santo empiece a hablar, empiece a actuar, y como dice el Señor ahí en ese versículo 14, propongámonos, iglesia, que me escuchas, proponte en tu corazón no pensar como habéis de responder, que es ahí donde está el gran dilema en estos tiempos. ¿Por qué lo digo? Porque estamos siendo confrontados en estos momentos, no tan solo el mundo en general, sino la iglesia y muchos sectores de la humanidad, los adultos, los jóvenes, los niños aún, los ancianos, todos estamos siendo confrontados principalmente en nuestras formas, en nuestros modelos de pensamiento. Y entonces cuando encontramos esto que somos confrontados, yo le ponía aquí, los hábitos de ayer no te sirven muchas veces para los problemas de hoy. Quiero que lo apuntes ahí en tu casa. Los hábitos de ayer muchas de las veces no te sirven para los problemas de hoy.
Y los hábitos de hoy no te servirán para los problemas de mañana. Y ahora te voy a llevar, como dice la palabra de Dios, hablando de lo que estoy diciendo, hablando de los hábitos, hablando de nuestras respuestas, hablando de nuestras conductas, hablando de cómo reaccionamos. La palabra de Dios es muy puntual. Ahorita te voy a llevar para allá. Yo le ponía aquí, los hábitos de ayer no te sirven para hoy. Y los hábitos de hoy no te van a servir para mañana. Y los hábitos de mañana te van a servir para pasado mañana. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos actuar? La tarea, amada iglesia, yo le ponía aquí, es crear nuevos hábitos acordes a los tiempos. La tarea hoy por hoy, amada iglesia, y creo que lo estás viviendo, es empezar a crear hábitos nuevos acordes a los tiempos. Porque decíamos la semana pasada, no se trata de quedarnos lamentando, ¿verdad? No se trata de estar llorando lo que no pudo ser. No se trata de que hoy te pongas a temblar, te pongas a llorar en la esquina de tu casa. No se trata de que empieces a acordarte de lo que fue. Sino se trata, lo que estamos leyendo, como dice Jesús en este versículo 14, proponte en tu corazón, y este es el primer mensaje de este mensaje, es que te propongas en tu corazón crear nuevos hábitos. Que tú empieces a ver dónde yo puedo desarrollar literalmente una nueva cultura de hábitos para poder enfrentar estos tiempos, no tan solo como ser humano, sino como cristianos. Porque déjame te digo algo, se pueden cambiar los hábitos, puedes cambiar los hábitos, vamos a cambiar los hábitos, pero lo que no puede cambiar es el principio que rige el hábito. De hecho, el hábito depende 100% del principio. En otras palabras, amada iglesia, a veces nuestra manera de responder a las circunstancias nuevas es mecánica. Más de las veces, nosotros en nuestro diario vivir hemos creado un carácter y ese carácter está moldeado por hábitos. Es decir, hacemos o reaccionamos de manera mecánica o respondemos de manera mecánica o respondemos de manera habitual ante ciertas circunstancias. Si llueve, saco un paraguas. Si hay sol, saco una sombrilla. Si de pronto tengo hambre, me como algo, ¿verdad? Y ya sabemos ese algo, qué significa habitualmente, que es lo que comemos. Así que, amado iglesia, quiero que sepas, yo le pone aquí, a veces nuestra manera de responder a las circunstancias nuevas es mecánica. Reaccionamos como si fuera algo habitual y no nos damos cuenta que eso algo puede ser algo nuevo e incluso puede ser algo de bendición a tu vida y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque respondemos mecánicamente. Por eso la respuesta de Jesús cuando dice, proponte en tu corazón, dice, no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Y agregan el versículo 15, porque yo os daré, dice el Señor, palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Porque cuando Dios habla a tu vida, cuando tú te permites que Dios hable a través de su Espíritu Santo a tu vida, las cosas empiezan a ser diferentes. Empezamos a causar un efecto en aquellas personas que nos escuchan. Empezamos a causar un efecto ahí en el ambiente espiritual que se esté moviendo. Así que, amada iglesia, creo que es tiempo de que empecemos, como yo escribí aquí, a cambiar nuestros hábitos. Que empecemos, yo le puse el título a este mensaje, de hecho le puse creando hábitos nuevos. Amén. Así que la tarea, iglesia, tu primer tarea en esta tarde, si lo quieres tomar como una tarea, yo creo que es tiempo de tomar esa responsabilidad, es que podamos juntos como iglesia empezar a crear nuevos hábitos. Cualquier cosa, amada iglesia, cualquier cosa que vaya en contra de nuestra mente, quiero que sepas, y esto es una enseñanza, hablando de esos momentos o tiempos nuevos que vivimos, normalmente la mente trabaja de esta manera. Decíamos que estamos habituados a ciertas circunstancias y por lo tanto estamos habituados a ciertas respuestas. Y entonces la palabra del Señor me enseña que yo debo ser alguien que permita que el Espíritu Santo actúe en mí. ¿Sabes? Porque el Señor te quiere prevenir esta tarde. Si tú no estás dispuesto a proponerte en tu corazón, a que sea el Espíritu Santo hablando a través de tu vida, lo más probable es
que lo que va a pasar es lo siguiente. Número uno, cuando las cosas que estamos viviendo van en contra de nuestra mente o de nuestra mentalidad, lo primero que se genera es frustración. Lo primero que llega a la vida del hombre se llama frustración. ¿Sabes? Estoy convencido que en ese tiempo hay mucha gente en su casa, muchas personas frustradas en esta hora, porque no saben qué es lo que va a pasar. Pero más allá de no saber qué es lo que va a pasar, la mayor frustración viene cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes cómo responder, cuando no sabes qué decisión tomar. Y eso es lo que Dios te quiere prevenir a través de su palabra, cuando dice, mira, proponte en tu corazón no pensar antes cómo vas a reaccionar. Propone en tu corazón. Así que toma esta decisión esta tarde y proponte en tu corazón en esta tarde. Dile, Señor, yo propongo en mi corazón que tú eres el que va a hablar a mi vida, que tú eres el que me va a dar dirección a mi vida, que en esos tiempos de pandemia, Señor, tú eres el que da dirección, el que me ayuda a responder, a reaccionar, a caminar, porque yo no quiero frustrarme. Así que creo que lo primero que pasa en el hombre, cuando se da cuenta de que la circunstancia le está rebasando y que choca contra su mente, lo primero que se viene es frustración, y lo que sigue es un estado de ánimo que dice que todo resulta imposible. Empezamos a pensar que todo resulta imposible, y eso nos lleva a la frustración. Punto número 3, dice ahí en el versículo 19, Lucas 21, 19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Jesús empieza a decirles a los discípulos, mas seréis entregados aún por vuestros padres. Dice el 17, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amada iglesia, ese es el mensaje también. Dice el Señor Jesús esta tarde, que con vuestra paciencia, que con tu paciencia, tu alma va a ser preservada. Lo que más se necesita en esta hora es el fruto de la paciencia en tu vida. Este fruto de la paciencia, que es un fruto del Espíritu, que nosotros hemos desarrollado. Así que es tiempo de poder desarrollar, si no lo tienes, de poder desarrollar este don de la paciencia, este fruto del perdón de la paciencia. Dice el Señor, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, con vuestra paciencia. Y termina diciendo en el versículo 34, quiero que me acompañes al versículo 34. Continúa hablando Jesús acerca del mismo tema, y llega y dice, mirad también por ustedes mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Dice el Señor Jesús, pongan atención, dice, y procuren, número 1, no cargarse de glotonería. Que tu corazón en esta tarde no esté cargado de glotonería, de embriaguez y de los afanes. Pregunta, ¿por qué Jesús toca ese punto? ¿Sabes? En esos tiempos de pandemia, donde todo el mundo está en su casa, lo que más está pasando es que la gente está dejando muchas de las veces de trabajar y empiezan a haber muchos tiempos de ocio. Y en los tiempos de ocio normalmente empezamos o podemos empezar a ocupar ese tiempo en cosas que no nos convienen. Y entonces dice, Señor, mira iglesia, dice, miren por ustedes mismos, es decir, procúrense ustedes mismos, a sí mismo, que sus corazones, dice, no dice que tu casa, no dice que tu mesa, no dice otra cosa más, dice que tu corazón no esté cargado de glotonería. Y yo buscaba el significado de glotonería, que no hay que ser muy experto para saber qué es la glotonería, pero hay un significado en el diccionario que dice, es un exceso con ansias. Es cuando o comes con un exceso de ansias,
o cuando comes o vives bajo un exceso en todo lo que haces, pero con ansias. Y luego dice, el siguiente punto es la embriaguez. La embriaguez es un estado de excitación por una gran emoción o satisfacción. Y por último dice afanes. Es un deseo intenso de hacer una cosa. Es un deseo intenso de hacer una cosa. Dice el Señor, procura que tu corazón en esos tiempos de pandemia, dice número 1, esté libre de toda glotonería. Dice, busca a toda costa que tus deseos carnales, que tus pensamientos carnales, que tus deseos emocionales, que tus afanes personales, dice, no permitas que te distraigan, no permitas que eso te haga distraerte del propósito de Dios, que no permitas que eso te frustre, no permitas en este tiempo que eso te lleve a vivir una vida en donde pierdas el entendimiento de lo que Dios quiere para tu vida. ¿Sabes, iglesia? Creo que es tiempo de entender que esos tiempos están cambiando y que los tiempos nos llevan a crear o a desarrollar nuevos hábitos. Hábitos que Jesús ya había hablado, como lo podemos ver, pero una vez a Jesús le dijeron, Jesús dijo, dice que va a venir un tiempo donde muchos buscarán hallar su vida, pero dice, el que halle su vida la perderá. Y dice, pero el que pierda su vida a causa de mí, la salvará. ¿Sabes? En esos tiempos particularmente que estamos viviendo, cuando estamos hablando de crear nuevos hábitos, esos nuevos hábitos van a ser totalmente diferentes a los que tú crees o los que tú venías desarrollando. Pero esos hábitos no te pueden alejar de Dios. Esos hábitos no te pueden separar de Dios. Así que tenemos que empezar a buscar hacer o desarrollar hábitos que me acerquen cada día más a Dios. Así que yo quiero esta tarde orar por ti. Yo quiero que te quedes con esta palabra, que tú puedas, dice el versículo 14 que leíamos, el 21 del capítulo 21 de Lucas, dice que te puedas proponer en tu corazón, que podamos ser una iglesia que nos propongamos en nuestros corazones, no pensar antes lo que vamos a hacer, sino que permitamos que el Espíritu Santo sea el que hable a través de nosotros. Yo quiero orar por ti en esta tarde ahí en tu casa. Yo sé que hay situaciones muy difíciles que estamos pasando, pero no imposibles para Dios. Y tienes que permitir en esta hora que esos hábitos sean cambiados. Que Dios te muestre cuáles son los nuevos hábitos, las nuevas formas de vida que tenemos que tomar. Pero como decía hace un momento, puedes cambiar el hábito, pero el principio es el mismo. Así que yo quiero que oremos ahí juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta tarde, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, porque tú eres el Rey de la Gloria, porque tú eres, Señor, el que nos lleva cada día más a hacer conforme a tu voluntad. Ayúdanos en todo tiempo, Señor. No permitas que esos tiempos, Señor, nos frustren. No permitas, Señor, que esos tiempos, Señor, nos desanimen, sino que como enseña tu palabra, que cuando vengan esos tiempos podamos proponernos en nuestro corazón, Señor, ser ayudados por el Espíritu Santo. Que no nos preocupemos lo que vamos a hablar, que no nos preocupemos por lo que vamos a hacer, que no nos preocupemos por cómo vamos a reaccionar, sino que el Espíritu Santo, Señor, es el que nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la inteligencia para poder conducirnos diligentemente, para poder crear esos nuevos hábitos que en esos tiempos se hacen necesarios, Señor, y que podamos, Señor, soltar toda glotonería, Señor, todo aquello que ha estorbado y que puede estorbar el corazón de tu iglesia en esta tarde, Señor. Te pedimos que podamos empezar a soltar todo ese tipo de actitudes, Señor, ese tipo de prácticas que están distrayendo, que nos están sumiendo, nos pueden sumir en una situación, Señor, de depresión, en una situación, Señor, de desesperación, que podamos entender cuál es la prioridad, Señor, a la que tú nos llamas, Señor. Así que en esta tarde yo te pido que seas tú poniendo en nuestro corazón este anhelo, Señor, de hacer tu voluntad en todo tiempo. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén,
Amén y amén. Te adoramos, Señor. Vamos a adorar al Señor ahí en tu lugar. Te adoramos, Señor Jesús. La vida es nada, que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es nada y que sin tu amor no viviré. Señor, te adoramos, Jesús. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el Fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Sí, Señor, te bendecimos, Jesús. No hay lugar a donde vayamos, Señor, que no estés tú, amado Jesús. Que podamos confiar, Señor, en ese tiempo. La vida es vana y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido de tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? si tú eres el fuego Que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Jesús, en esta tarde. Tú eres el único Dios verdadero, Señor.
Te exaltamos, Jesús. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Te bendecimos, te mandamos un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres el día de hoy. Recuerda que somos la iglesia y vivimos como la iglesia. Dios te bendiga.